a comenzar una charla que son los PIEs, que es cada papá que tenemos hijos con necesidades educativas especiales, buscamos incorporarnos a un colegio con PIE para poder ingresar, para darnos distintos beneficios terapéuticos a nuestros hijos. Nuestra invitada, Andreita Figueroa, que ya está ahí con la compañía de la Paulita Varas, ahí, así que están las dos ahí conversando con nosotros. Para nosotros, saber qué es un PIE es lo más importante porque nuestros hijos con necesidades educativas especiales necesitan de un apoyo, necesitan de un equipo terapéutico y que cuando uno ingresa a un sistema educativo, lo que espera es que tengamos un acompañamiento de toda una comunidad y en este caso, en la parte educativa, de un colegio que nos dé las terapias para nuestros hijos que puedan avanzar en el tema de lo que es educación. Así que Andreita, te dejo porque yo sé que no me escuchan bien, así que las dejo ahí a ustedes que puedan conversar ahí con las chiquillas. Este es su conversatorio de cómo podemos dirigirnos al colegio y cómo nosotros nos empoderamos para saber qué es lo que es PIE. Súper, muchas gracias, Pauli. Ay, yo no te escucho tanto, ya me pasa que yo escucho por este oído, yo escucho muy poquito, entonces me tengo que acomodar. ¿Ya? Pero bueno, nuevamente muchas gracias, Paulina, por la invitación. Hay un honor, y ahí la otra Paulina que me hizo el nexo con ustedes. Así que bueno, espero responder a algunas inquietudes, algunas dudas. Sin duda hay, igual miro a las que están acá, hay algunos temas que yo las he escuchado conversar, que es un área gris, porque no todo está escrito. Yo traté de traje mis anotaciones para ser como muy rigurosa, porque hay cosas que son del decreto, del ministerio, y ahí también es importante que ustedes lean los decretos, lean las leyes, lean las orientaciones, pero hay cosas que siempre quedan un poco a criterio de, ¿ya? Y ahí, bueno, cuando quedan ciertas cosas a criterio de, nos movemos en esa área que es importante, como el trabajo finalmente colaborativo entre ustedes como familia y los profesionales del colegio que vayan sus hijos e hijas. Súper, voy a presentarla también. Sé, Pauli, bueno, darte las gracias. Yo feliz de ser mediadora de este espacio y tener aquí a la Andrea, que es una súper experta, educadora diferencial y bueno, con una tremenda experiencia diaria, además, ahí con los pies en el barro, que es lo más importante, con las personas con discapacidad y que en general siempre está innovando y recomendando de una manera muy rigurosa el quehacer en el día a día. Y esa es una labor súper compleja, ¿no? Y que requiere de mucha expertise. Así que es un lujo tener a la Andrea aquí, que nos va a apoyar en esto. Yo voy a ser una mera moderadora, voy a ir planteándole las preguntas que rescatamos de las inquietudes de ustedes. Y con eso, bueno, la idea es también poder ir estableciendo una conversación, pero yo voy a ir también intentando que nos ajustemos a los tiempos, ¿ya? Para que no nos alarguemos. ¿Sí? Bien. Entonces, primera pregunta. ¿Puede el ministerio, Andrea, pedir no hacer adecuaciones en pruebas a los jóvenes autistas de enseñanza media? Miren, a ver, yo en eso incluso me volví a releer el decreto, todas han leído el decreto 170, el decreto 83, ya, ahí las invito, porque varias dudas ¿por qué lo digo? Porque yo tengo varias preguntas que hicieron, pero muchas respuestas son del decreto, ¿ya? Entonces es importante, y ahí la invitación que yo siempre hago a los papás, es que revisen la normativa, porque muchas veces nos pasa, y lo digo, yo trabajo con familias, y a veces los papás me dicen, pero ¿cómo? Y yo les digo, está en el decreto. ¿Ya? Entonces hay cosas que no es que el colegio sea bueno o mala persona, hay cosas que la normativa te establece y la normativa también te genera ciertas limitaciones y ciertas directrices, ¿ya? Y que muchas veces hay ciertas decisiones que toman los colegios que no es porque es buena o mala voluntad, es porque así está establecido en las directrices y la normativa, ¿ya? Entonces por eso es bueno que ustedes lo revisen. Ahora, están digitalizados. Mira, el primero está en el 170, que todavía rige, que es el de que te da los criterios principalmente de funcionamiento de los pies, ya de la subvención, etc. A veces va como un poquito mutando, pero ese todavía está. El 83, que es de diversificación de la enseñanza, y está el 67, si no me equivoco, que es de evaluación. Sí, el 67 de evaluación. Y el otro, que no es menor, ver todas las directrices de convivencia. Porque hay situaciones que son
de convivencia, porque recuerden que sus hijos e hijas son un estudiante como todos. Entonces hay situaciones, yo lo digo porque lo he vivido con estudiantes, que ahí entran como los protocolos de convivencia, ¿ya? De agresiones, etcétera, a profesores. Entonces, ojo que ahí también, siempre yo digo, hay dos caras de la misma historia, y por supuesto las comunidades educativas tienen que preocuparse de ambas áreas de la misma historia. Y no ¿Ya? olvidar, chiquillas, que debería haber Y- un protocolo interno del colegio que muchas veces no existe. Sí, exacto. Tal cual. Y también hay un protocolo de acción, ¿ya? Mira, y voy a ir a la pregunta, Pauli, pero creo que quería comenzar con eso porque también las escuchaba antes en sus inquietudes. Y efectivamente los colegios, por ejemplo, cuando es de convivencia o una situación de agresión, tienen que tener un protocolo escrito y establecido. También cuando hay vulneración de derechos, abuso sexual, abuso físico, etcétera, hay un protocolo. No solo del adulto, también entre pares, ¿ya? Y ese protocolo debe estar establecido, ese protocolo debe ser riguroso y ese protocolo se debe seguir. ¿Ya? Porque si hay una situación, y esto lo digo también desde la lista del colegio, si hay una situación compleja, que lo ha habido en colegios, y el colegio no actúa de esa forma, efectivamente las familias pueden hacer una denuncia, y al revés, si el colegio siguió todos los protocolos establecidos, y la familia hace una denuncia, tú también como comunidad educativa puedes decir, hey, este era nuestro protocolo, ustedes lo conocían, nosotros lo seguimos, y esas son las medidas. Pero eso, los protocolos tienen que ser difundidos. Sí, 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 sí. O tú como madre puedes solicitar. Como madre puedes solicitar. Pero Sí, si está en la página, si está en la página del colegio, se da por Se da por difundido. Claro, pero por eso, tienes que revisar. pero está en Pero si el está de en la convivencia, está página en la página. No, el protocolo. No, pero Pero lo puedes solicitar lo en puedes el fondo. O solicitar, sea, y eso es importante, porque si está difundido, ahí ya queda a responsabilidad del apoderado leerlo, revisarlo y preguntar si no comprendió. Pero hay diferentes protocolos, no solamente de Sí. convivencia. En general está el manual de convivencia, ¿ya? Porque ahora, bueno, está un área el tema de convivencia escolar, que es un tema, y ahí yo sé que no es menor el tema porque se cruza, después vamos a ver por qué se cruza en algunas de las preguntas que ustedes tenían. Es relativamente un tema, o sea, no es un tema nuevo, pero así como protocolizado y muy seriamente visto, es algo relativamente nuevo. Y por eso incluso hay encargados de convivencia en los colegios. y cambiaron también las figuras, ¿no? Ya no está la figura de inspector, se supone todo eso se ha actualizado y está el encargado de convivencia. Es un proceso que va Está en transición, Sí. está en transición. ¿ya? Pero vuelvo a lo mismo. Es importante que ustedes como familia pidan esa documentación. Ahora, si está publicada, también es importante que ustedes la lean y la revisen. ¿Ya? Lo digo porque uno conoce distintas realidades y distintas realidades de colegio. ¿Ya? Ahora, sobre la pregunta que tú me decías, ¿del ministerio puede pedir o no hacer adecuaciones? Ya, lo primero, yo quiero ir a aclarar porque habían varias cosas que era el ministerio, ya, no es el que el ministerio lo permita como don ministerio o doña ministerio. Claro. En primer lugar, depende si el colegio hay PIO o no. Recordemos que hay los colegios particular pagados recién en la campaña. Voy a ser súper honesta, no está obligado a tener un BIE. Lo mismo de buena voluntad. Claro, suena horrible, pero hasta el día de hoy, y uno espera que la ley enseña esto de digo, también lo pueden revisar. Lo otro, jardines infantiles, particular pagados, tampoco caen en programas de inclusión escolar, que a veces me preguntan harto y no tienen programas de inclusión escolar. Los colegios municipales tienen algunos desde prekinder, otros desde kinder, y por supuesto ahí ya inicia el programa de inclusión escolar. Ahora, suponiendo que este colegio cuenta con un programa de inclusión escolar, y ahí me voy particularmente con las personas autistas. Recuerden que no todas las personas autistas tienen problemas de aprendizaje. Y no todas tienen discapacidad cognitiva. Eso es lo que Entonces, el colegio no sabe. pero aquí voy yo, pero muchos sí. ¿Ya? Sobre... Entonces hay que hacer esa distinción. Esa persona autista, ¿tiene o no? Aquí me voy después a una pregunta, necesidades educativas permanentes o transitorias. Porque si tiene permanente, o sea, tiene una discapacidad cognitiva, tú te vas a ir por el carril de persona autista con discapacidad cognitiva, con necesidad educativa permanente, y ahí uno supone que debería tener adecuaciones curriculares. Yo supongo, por mi general en enseñanza media,
los aprendizajes son complejos. Estoy hablando de la generalidad, porque puede que ustedes me digan, mi hijo, no, por supuesto, estoy poniéndome en este marco general. Pero si esta persona autista tiene déficit atencional, eso es una necesidad educativa transitoria. Y puede que sí o no necesita adecuación curricular. Y depende en qué momento, y depende en qué asignatura. Y eso, entonces, ¿por qué digo esto? Porque la otra vez una mamá me decía, es que mi hijo no tiene adecuación curricular. ¿La necesita? No. Entonces, si no la necesita, porque recuerden que, ahí hago la aclaración, la adecuación curricular, como dice la palabra, es curricular. El currículum es lo que yo aprendo a leer, escribir, ¿ya? Entonces, la adecuación, entonces puede que esta persona requiera un ajuste de acceso. Eso te iba a decir. Que para él, por eso pues, la jornada escolar es demasiado intensa, porque mi perfil sensorial, entonces yo son las 10 de la mañana y estoy chato porque entró el ruido, no sé qué, la nanana, la palabra, no sé qué, la luz. Entonces son las 10 de la mañana y ya estoy con mi nivel sensorial que de verdad necesito salir, irme a un lugar tranquilo, irme a mi casa. Ya, ese sí, ese ajuste. Pero durante esas 11 horas, yo estoy leyendo, escribiendo, ciencias, química, historia, regio, ¿ya? O hay colegios, porque ahí nos vamos a ir a los recursos que tienen, ponte tus salas que son como, que uno lo ve mucho más en Europa, que son como las salas de descanso, como de respiro. Y eso se usa mucho con las personas autistas, porque la intensidad sensorial en algunos casos es tanta en el día a día, que yo termino 30 minutos y quiero salir, y ya estoy saturada. Perdón, entonces, esos pueden ser ajustes, pero puede que esa persona, voy a la pregunta, no necesite una adecuación curricular. Entonces, ¿a qué voy? Depende si hay o no, si presenta necesidades educativas transitorias o permanentes. Depende también de la evaluación que hicieron al inicio. Después hay una pregunta que lo podemos profundizar, y también cuál es el plan del colegio y los recursos del colegio. ¿Ya? Yo les escuchaba, ustedes están en Santiago, en regiones hay infinitamente menos recursos. Ustedes están en un colegio en Vitacura. Yo he trabajado en colegios en La Legua, en La Cisterna, en La Yungay, que créanme que no hay ni un cuarto de los recursos que ustedes tienen, porque yo conozco los colegios de Vitacura. Entonces, no es lo mismo, no tienen la cantidad de profesionales, no tienen la cantidad de material. Eso pueden ser ajustes, pero puede que esa persona, voy a la pregunta, no necesite una adecuación curricular. Entonces, ¿a qué voy? Depende si hay o no, si presenta necesidades educativas transitorias o permanentes. Depende también de la evaluación que hicieron al inicio. Después hay una pregunta que lo podemos profundizar, y también cuál es el plan del colegio y los recursos del colegio. ¿Ya? Yo les escuchaba, ustedes están en Santiago, en regiones hay infinitamente menos recursos. Ustedes están en un colegio en Vitacura. Yo he trabajado en colegios en La Legua, en La Cisterna, en La Yungay, que créanme que no hay ni un cuarto de los recursos que ustedes tienen, porque yo conozco los colegios de Vitacura. Entonces, no es lo mismo, no tienen la cantidad de profesionales, no tienen la cantidad de materiales, y porque hay una subvención, y porque creo que es importante esto. No digo que se queden tranquilas con que ya estamos regios y estamos en Vitacura, pero hay que tomar todos esos factores. Por eso digo que es como que uno tiene que mirar este mapa integral y no parcializado, porque la realidad no es fácil. De los colegios públicos en nuestro país no es fácil, no está resuelto. Ahora, sin embargo, insisto, a esta pregunta, si ustedes tienen un estudiante que dice acá un joven de enseñanza media, es todos los factores que les dije antes. ¿Qué es importante? Si ustedes ven que su hijo de enseñanza media, y como ustedes decían, parece que todos creen que tienen discapacidad cognitiva, a veces pasa que uno cree que porque una persona autista, igual discapacidad cognitiva. Y eso está como en el ¿cómo se llama? En el colectivo. En el imaginario. En el imaginario. Sí. Y todos sabemos, o sea, yo tengo amigas autistas y trabajo con personas autistas y que son todos profesionales y nadie tiene discapacidad cognitiva. Pero igual tienen necesidad de apoyo. Exacto. ¿Ya? Ahora, creo que sería interesante, Andrea, como dada la pregunta y cómo está formulada, que quizás pudieras distinguir entre la adecuación curricular y la adaptación de los instrumentos, por ejemplo, porque es algo diferente. Sí, pero yo perdón. hice la pregunta, y muchas de las preguntas son mías. Lo que pasa es que mi hija no tiene problemas de aprendizaje, pero sí ella
se le enredan las notas, las pruebas, si tú ves, están todas las preguntas. En cuanto a función Entonces, ejecutiva. Entonces, yo noto que su problema es del abordaje de la prueba. Exacto. Entonces, Exacto. a lo mejor el instrumento. utilicé mal No, porque está como uno perfecto, sabe, obvio. No, pero está utilicé perfecta mal la la pregunta. palabra. Entonces, yo pido eso al colegio y el colegio me dice que el ministerio les pide no, como que no hacer nada. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor formulé mal la pregunta, No, pero pero está en el fondo, esa es mi inquietud. Entonces, mi hija estudia, no sé, un mes, en general le va bien, pero cuando tú de repente estudia un mes y se saca un 3,5. Y ¿Por sabe el qué? contenido. Si ella sabe. Entonces, Sí. perdón, entonces es porque no abordó la prueba De forma como corresponde. Sí. Hay otra Porque pregunta. no le dan el tiempo, Sí, porque no. sí, sí. Entonces tú preguntas eso, trato yo, a lo mejor en este momento estoy un poco alterada, pero trato de ser súper calmada, trato de explicar, trato de dar ideas, Obvio, cómo obvio. para mi hija que la puedan ayudar. No. Sí, te dicen que sí lo van a hacer y no lo hacen y no lo hacen. Entonces, ahí es donde yo mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tienen los medios, tienen mamás comprometidas? ¿Ah? Yo a la charla que hay, la mayoría aquí, charla que hay, charla que nos metemos, charla que estamos, tomamos apuntes y aprendemos y nos damos cuenta. ¿Por qué si hay un montón de mamás comprometidas, el colegio no hace este nexo? Que yo lo hablaba con la Faunde, lo hablaba con la niña, voy a quedar si no voy a votar su. ¿Me entiendes? Entonces, esa es como la pregunta. Entonces digo, oye, entonces de repente la profesora se molesta, perdón que hable tanto de mi caso, pero creo que hablo en general, o para allá van ustedes, porque yo estoy en ciencia media, y la profesora se molesta porque se ofende porque siente que yo la estoy tratando bien mala profesora. Entonces le digo, no, yo te estoy mostrando cómo es mi hija, para que tú veas cuál es la estrategia que tú vas a usar en mi hija. No que tú eres mala profesora. Entonces le explico que ella el sonido, que usan la cuestión, que si yo me entiende, como para que ellos vean qué herramientas, incluso les doy, oye, mira, este cuaderno, para que ella copie, no para que la profesora copie, es para que le diga, Valeria, copie. Digo, cuesta tanto que le diga, Valeria, copie. A ver, copiaste la fecha de la prueba. Entonces, Valeria, porque la Valeria nunca sabe cuándo tiene pruebas, ella te dice que no, y todo por los otros lados, mira, me cuenta cuándo es la prueba, y la Valeria no tiene idea. Entonces, entonces, doy el cuaderno, oye, que copien, pero que copie ella, no que copien los demás, no. Sí, ella, que para que aprenda, porque esto es para la vida de ella, para que aprenda. Ahí está el cuaderno, impecable, impoluto con las hojas. Mira, entonces, primera pregunta, me infiero que tú estás del programa de inclusión. ¿Es parte del programa de inclusión escolar? Sí, permanente. Mira que qué importante. ¿Por qué lo pregunto? Porque podría que sea una persona autista, pero que no tiene el cupo de inclusión. No, eso pero ya. ahora me la saque. No, pero a lo que voy que es, no, que ¿por qué te lo pregunto? Te voy para dónde te lo. Andreita, Andreita, y para complementar, no solamente pasa con los niños TEA, porque acuérdate que en nuestro grupo hay distintos diagnósticos y a todos sí. exactamente le pasa lo mismo. O sea, no solamente TEA, TDAH, síndrome de Down, ya. Sí. Mira, ya, empecemos. Es del programa que, bueno, quizás me van a odiar todos los del colegio. Probablemente no me han dicho. Que te odie. Pero mira, a ver, ¿por qué te preguntaba si eran del programa de inclusión escolar? O sea, si es del programa de inclusión escolar, debe tener los ajustes necesarios que requiere. Y en esto voy a ser súper tajante. Porque es de parte. La evaluaron, dijeron, sí, esta chiquilla tiene dificultades, tiene necesidades de apoyo, necesita ciertos apoyos, adecuación curricular, etc. Y ahí me voy a algo re importante. Todo lo que tú mencionaste de tu hija también es una adecuación curricular. Porque la adecuación curricular, yo sé que esto va a sonar súper latero, pero en una planificación, porque esto es muy de profe. El currículo es muy técnico, pero creo que es importante que ustedes lo sepan. Ya, tú tenéis como las bases que te dice el ministerio, esto en todo el mundo es lo mismo. Esto es lo que los niños de Chile van a aprender. ¿Ya? Digo eso porque nosotros, profes, somos muy políticos, porque es una decisión política, que es lo que los niños de nuestro país van a aprender. Eso se baja a una planificación. Esa planificación, como se dice, ustedes lo van a leer en todas las cosas que tiene componentes. Que esa cuestión que suena tan raro, tiene objetivo, contenido, actividad, porque así incluso es así, actividades,
materiales y cómo evalúo. Si yo hago un cambio, un ajuste en cualquiera de esas patitas, es una adecuación curricular. Hay personas que requieren solo la evaluación, que es un poquito lo que tú me señalas de tu hija. Una prueba adaptada, hay personas que necesitan pruebas más cortas, porque si les doy más tiempo, no es suficiente. O sea, si les doy más tiempo, una persona con déficit atencional usualmente necesita más cortita, porque si le doy más tiempo, da lo mismo. Tengo, Ya a se la fue. hora, ya Ya estoy se así, fue. me dais 2 horas, Dale, ya, más cortita. Hay personas que necesitan letra más grande. La pregunta personas- en una única línea, Por ejemplo, en vez de 3 alternativas, 2, bueno, ya distintas, unos con apoyos visuales, lo que tú señalas de tu hija, me imagino que va por esa línea. Hay personas que, a mí me ha pasado con muchos estudiantes, que las pruebas orales, porque escritas, tienen tantas dificultades, como que se leen literalmente las letras, y se saben todo, pero tú hablar, fantástico, escribir, fatal. Bueno, y hay distintos tipos de eso de la evaluación, que es un poco lo que tú señalas de tu hija, me da la impresión. Otro que cambia el material, que en vez de una guía quizá ya puede ser un PPT y expone, o quizá mapa o al conceptual. revés, o le da vergüenza exponer, y el chiquillo puede decir, ya, vidémonos en la casa y mostrémonos en el curso, porque ante todo un colapso y no puedo hacerlo, no puedo que todo el mundo me esté mirando, etc. Y así vamos avanzando, y efectivamente hay personas, estudiantes, que requieren hasta el objetivo. O sea, todos los compañeros están aprendiendo hasta el 100 y esta persona está hasta el 10. ¿Ya? Entonces vamos como, entre comillas, de menos se llama, que esto es muy importante, esto es muy técnico, pero es importante que lo sepan, de lo menos significativo, adecuaciones curriculares no significativas, adecuaciones curriculares significativas. Y esto es muy teórico, pero ¿por qué significativo? Porque cuando yo cambio un objetivo, estoy dejando de lado otro. ¿Es malo? No, porque tenemos que pensar en qué necesita la persona. Y hago esta aclaración porque muchas veces a mí también me han tocado familias que es como, pero ¿cómo vamos a cambiar los objetivos? Bueno, porque tu hijo requiere ir paso a paso. O sea, yo no le puedo poner del 1 al 100, porque su ritmo es diferente y por lo tanto voy a ir del 1 al 5, y quizás el todo primero básico es del 1 al 5, y quizás el segundo básico también, y no lo sé, ¿ya? Pero hago esto porque, y otro al revés, porque él tiene más adecuación que él, porque yo he escuchado todo, y es porque, bueno, no necesita tanto, quizás es solo la prueba. Ahora, tú me dices, ¿el colegio debe brindar eso? Sí. Está en el pie. Pero dicen que el Distinto, qué hace? distinto es, el ministerio les dice que no. ahora, distinto es que tú me dijeras, mi hija no está con el cupo de inclusión. Igual es discutible, aunque no es, ojo, éticamente hablando, aunque no estuviera en el cupo de inclusión, igual uno podría agarrarse, ya, no está en el cupo de inclusión, es un colegio particular pagado, o no tiene el cupo, porque no sabíamos, porque se descubrió en el camino, lo que sea. Pero ahí también hay una cuestión que yo digo siempre es re ética del colegio. La evaluación diferenciada existió desde el año 1, antes que existieran los PIE, ¿ya? O sea, yo era de las primeras profesionales que empecé con los PIE, y hacíamos una locura, porque nadie cachábamos qué hacer. O sea, si yo cuento lo que hacíamos, era porque que de verdad no sabíamos qué hacer, inventábamos un poco esta cuestión nueva que había llegado, pero lo que voy que también, aunque no estuviera en el poco, hay una cuestión que se llama como ética, y que tú deberías responder mal, más o menos, no tengo idea cómo hacerlo, medianamente, lo intento, pero debería estar. ¿Y ¿ya? qué hace en este caso en que el colegio le dice no y que el ministerio, y se escuda en el ministerio? Pero que tú vayas a la oficina provincial. Y el ministerio decide. Que el DAE. Pero es que es algo tan El DAE. como sutil. Sí, ya, ¿Lo tenía respaldado por escrito? De que el ministerio no es verbal, no. No, es que todo tiene que estar respaldado por escrito. Pues, muy ¿no? importante lo que ella acaba de decir. Eso, mira, nos pasa a todos. Yo siempre te sugiero, no solo a las familias, a los profesionales también nos pasa. Sí. Porque yo trabajo del otro lado. Todo por escrito. Porque al revés, a mí también me pasa, y yo a veces digo cosas y los papás no, ahora mira, nunca me dijo. Y eso, ¿cómo? No vamos a empezar dime y direte. Y al revés, ustedes fueron, tú escribiste, tuviste la solicitud, no, nunca lo dijo. Distinto es que tú cada vez, oye, mire, esta prueba no está adaptada, mi hija necesita adaptación. Yo me dirigí a la profesora tanto y me dijo que eso no era así. Y ahí la profesora, es como ir los conductos regulares. Ya, la profe capaz que te diga, sí, no tengo idea, o no te responde. ¿Quién es la siguiente? La coordinadora en pie.
¿Quién es la siguiente? La coordinadora del ciclo. Recuerden que sus hijos son del colegio, no son del PIE. Sus hijos pertenecen al ciclo de enseñanza media. También hay un coordinador del ciclo. Y si no, a la UTP. Y si no, a dirección. Porque eso no hay que olvidar, que eso yo creo que es algo súper importante como en esto empoderar a los papás y los profes también, porque yo también he trabajado en PIE, que los estudiantes no son del PIE, son de su curso. Y eso todavía hay un proceso que a veces como, es tu estudiante, tú decís, es estudiante, es del primero, del segundo, del tercero, del cuarto B, ¿cachai? Entonces, y por lo tanto, además del PIE, ella es parte del coordinador de ciclo. Exacto. Y quizás el coordinador de ciclo en este caso ni se entera de lo que está Tal pasando hacia abajo. Entonces es súper importante ir siguiendo los conductos, dejarlo por escrito, ir dejando fuera la emoción, ya, ¿cuáles son los hechos concretos? ¿Cierto? Y ir respaldando eso, porque eso es lo que te va a permitir ir dándole el acompañamiento o no a la Valeria. Y, perdón, y a la hora de, imaginémonos en situaciones que los papás, yo he tenido papás tenido el daño, a poner quejas formales, pero tienen todos los antecedentes, y van así como con mail en mano, mire, yo hice todo esto, hicimos todos los pasos y nadie me dio respuesta. Y al revés, muchas veces pasa que cuando tú vas a la coordinación, te dicen, no tengo idea. No tengo idea. Claro. Es que es muy común. Y es muy común, es más común de lo que uno quisiera. Eso es lo que yo quería preguntar hace rato. Lo que pasa es que, seamos honestos, también hay gente que tiene miedo de dejarlo por escrito porque después una mamá cacho, no sé qué. Hay que tener miedo a escribir, a dejarlo todo por escrito, a decir, oye, y ser insistente. Mira, porque hay mamás que tienen miedo de decir, oye, es que, ¿sabes qué pasa? Que soy insistente y yo le doy la idea. Y si escalo, me van a tener malas y a mi hijo le van a tener malas, por lo tanto no le van a dar los ¿Puedo preguntar qué hacer en este caso? Yo tengo un niño de la edad de mi hijo. El niño tiene déficit atencional con hiperactividad. La actividad es más cerebral que física. ¿No? Entonces, él tiene multifocos de atención, por lo tanto, él se pierde. Me contaba esta mañana, le fue la mochila. Se dijo. Claro. O sea, no es porque él quiera hacer así. Sí, no es obvio. problema. Desde tercero básico, el niño está en el CUSAM, tenemos un psicólogo, psiquiatra y terapeuta ocupacional 4 lo requiere. Y está medicado. Le hicieron la dosis, tiene que tomar una pastilla hasta el mediodía y otra porque como tienen jornada extensa, no le dura. Ok. Con informe del COSAM desde tercero básico para que le incluyan el PIE. No ha habido fotos. Pero el tercero básico, debo reconocer que la psicopedagoga lo atendía y adecuaba en algunas pruebas. Dicen que hicieron un test y él tenía como más problemas en matemáticas que en lenguaje. Ya vino pandemia, cuarto y quinto, obviamente el quinto lo hicimos el segundo semestre como acá la poquito está por el año pasado vuelven a pedir informe ya en sexto, recordar tuve problemas con Josué y bueno, los profesores lo que me decían es nosotros estamos haciendo adecuaciones a todo porque con el regreso de la pandemia están todos en el mismo paquete. Pedí una reunión al final de año con la jefa del PIE, la coordinadora del PIE, con el profesor Guía. El profesor Guía estaba consciente, pero ya en sexto tenían cátedra, es decir, que tenían diferentes profesores. Y bueno, me dijeron que lo que me dijeron fue el tema administrativo. Ellos no pueden poner más niños porque hay un cupo, porque bla, bla. A todo esto yo cuidaba a otra niña, compañerita de Josué, que la quiero N. La niña en verdad se distraía un poquito y se hizo un cupo y se lo ofrecieron a ella. Pero la mamá jamás la había llevado ni al neurólogo, no había nada rico, solamente la educadora diferencial del curso se da cuenta que la niña como que se dispersaba y quería estudiar y le costaba. Mi nieto es un poquito más flojo. Yo no sé si atribuirse a que como no lo pesca mucho, o es flojo y además de su cuerpo. Y yo estaba no sabía qué hacer porque al final yo quería a la niña mucho, la que mucho mi nieta, y era como pelear el cupo para el mío. Así que
Era muy difícil. Y ya, pero la niña dio un cambio, un vuelco tan increíble, tan maravillosamente increíble, que yo decía, como que en el fondo quería que José le pudiese la misma oportunidad que tuvo. Y yo decía que es justo porque, bueno, porque la mamá, ella decía, yo creo que la mamá es educadora diferencial, ella trabaja en un colegio en el liceo. Pero yo creo que la Lucía necesita, pero ella es especial. ¿Verdad? Ok. Todo muy bien, pero ahora con el aumento de 2 años, ella este año, aunque a lo mejor no lo necesite tanto, continúa en el... Cuando José ha tenido algunos episodios un poquito de, no sé si violentos, pero ha respondido groseramente, y se ha descolocado en algunas ocasiones. La psicóloga me dice que es producto de su condición. No siempre lo hace, pero que puede estar así. Sí. Porque la educadora diferencial mandó un informe así grande al COSAM, pero dice nada positivo. O sea, eso también nos No, si llama no dicen nada, pues qué raro. Eso le llama mucho la atención al COSAM y sí está pensando en algo. Entonces, ya, tengo la respuesta. Entonces, ahora en el primer semestre, el 4-9, muchas de las evaluaciones son con los cuadernos. Imagínense el cuaderno. Entonces, ellos encuentran bien injusto, porque lo evalúan como no se ven los sitios. Entonces, me llaman la psicopedagoga. Me llaman a un lado, me dice, ¿saben? A finales de mayo, en lo que va de junio, estaban saliendo de vacaciones de dinero, porque fue la entrega de nota. Incluimos a Josué, o sea, yo como psicopedagoga, lo estoy atendiendo. Yo quería hablar con usted porque me he dado cuenta que José es un poquito distraído. Digo, ¿en serio usted está pensando eso? No sé, algún profesor se da cuenta de José y se lo rebotó a la psicopedagoga lo está atendiendo, pero lo está atendiendo porque lo están viendo, pero ¿Dónde están los informes traigo al colegio, he tenido reuniones con ellos y la psicopedagoga no sabe el diagnóstico de Josué. Y me llamaron después de que ya lo habían atendido, o sea, ni siquiera al principio, de hecho, Josué no me había contado nada. Me dijo, ay, mira, yo pensé que tú habías, como él sabe que estoy pendiente, que hablo con los profesores, yo pensé que tú habías pedido que me atendiera. Entonces, yo digo, ¿qué hago? ¿Cómo? Porque no sé si puedo existir. No sé, o cómo existir. Mira, sí. A ver, lamentablemente si hay un cupo que eso está establecido por decreto. ¿Ya? Sí. Que por curso son 2 con necesidad educativa permanente y 5 con necesidades transitorias. ¿Es suficiente? No, sabemos que no, en todos los casos. Pero también se hace de esa forma, y esto quiero comentarlo porque cuando empezamos los programas de inclusión, había colegios que más que inclusión parecían escuelas especiales. Porque teníamos en un curso 20 personas con necesidades de apoyo y 2 que no. Entonces era como al inverso. Entonces cuando se empezó a regular todo, por supuesto se empezó a ordenar para siempre cuidar y porque además sabemos, o por lo menos uno sabe cuando trabaja en la escuela, que además hay necesidades emocionales, afectivas, entonces al final, claro, uno dice, son 7, en realidad no son 7. Son, ya. Entonces, porque voy por partes toda tu inquietud. Efectivamente hay un tema de cupo, sí, eso es una realidad. En lo que algunos colegios hacen, es que priorizan, esto va a sonar súper horrible, pero yo lo he conversado con algunos profesionales, que como tienen pocos recursos y pocos cupos, dicen, veamos los niños que tienen menos apoyo o menos recursos, ¿ya? Por ejemplo, que los papás, no hay forma de ir a un neurólogo, no hay forma de ir a un terapeuta, no hay forma, entonces vamos priorizando, porque obviamente hay situaciones que son familias con muy poquitos, con nulos recursos. Entonces, prioriza. Ya yo no digo que esto sea tu caso, pero como que ir viendo, tratando de entender qué está pasando ahí. Y por otro lado, ahí el que hace, o sea, yo creo que suena horrible, y yo creo que es muy agotador para ti, pero efectivamente seguir insistiendo que tenga ese cupo y que ahora que ya lo vieron, se formalice ese cupo para el próximo año. ¿Ya? Como ya que lo vieron, ya que se dieron cuenta, en esto que tú claramente habías informado, es que tenga ese cupo. ¿Ya? Ahora,
Claro, y que todo lo que te dijeron, no, lo vamos a empezar a apoyar, ay, genial, una reunión, ¿dónde tengo que firmar? ¿Dónde va a estar escrito? El próximo año me van a asegurar el cupo, como que tú, en ese sentido, en eso. Y además lo bueno es que tú tienes el respaldo de los profesionales del COSAM, que efectivamente él va, que efectivamente tiene un diagnóstico, etc. Ahora, yo voy por partes. Y en el caso de lo que tú contabas de que nadie sabía la situación de tu hijo, ahí, bueno, claramente una dificultad de organización o de cómo transmito la información, lamentablemente pasa. A mí o sea, no, a mí me encantaría decirte que eso no pasa, pero lamentablemente pasa. O sea, yo tengo niños que son del mismo colegio y todos los años como que yo tengo que dar el mismo discurso como que fuera con un niño nuevo. Y entro a los 4 y vamos en octavo y yo tengo que dar la misma lata, como... Y va dependiendo del profesor jefe. Y por qué lo echaron, y por qué se fue, entonces, bueno. Eso pasa. Sí, Yo insisto, yo no digo que esté bien. Lamentablemente, pero pasa. Ahora, yo creo que como puntual y a tu inquietud, efectivamente es que quede por escrito que lo van a apoyar. Y en eso, que ese cupo continúe formalmente el próximo año. O sea, no desde la buena voluntad, porque fantástico que haya esa buena voluntad, pero la buena voluntad no es suficiente, tiene que estar por escrito, porque si se te fue esa educadora diferencial que tiene esa buena voluntad, ese profesor que se cambió de colegio, lo echaron, no tengo idea, perdiste la buena voluntad. Esta cuestión no tiene que ser de buena voluntad. Lo que hace mi marido es, de acuerdo a la conversación que tuvimos hoy en el pasillo, o por libertad. conversamos, no, ahora todo por correo, las libretas se pierden, se les da vuelta un café. Ellos anotan y ellos firman y no firman. Yo les saco No, fotos. ya, pero tú le sacas Yo le fotos. saqué fotos. Y lo otro, si tú en esta educadora que se acercó entre pasillo, ya, o por libreta, el acceso que tú tengas, puede ser por mail, por libreta, por lo que tú tengas, pero efectivamente, tal como hablamos hoy día en el pasillo, tal como me dijiste, o sea, ser así de precisa, y copia, si mandas un mail a la persona con la que hablaste y a su coordinador. ¿Ya? E incluso ahora que ya profesor tienes guía. esa conversación, puedes adjuntar nuevamente los informes que te han dado en el COSAM. Entonces, Para que ya lo respaldas, ¿cierto? Agradezco que José empiece a tener su apoyo por tu parte, tal como dijiste en el plan. Y aprovecho de adjuntar los informes nuevamente con sus necesidades. o informe actualizado, si tú queréis poner todos los del año. ¿Me confirmas recepción, por favor? Y complementar un poco lo que decía Andrea. Lo que pasa es que yo la escucho a ustedes y como que mi experiencia es totalmente distinta. Este es un colegio nuevo para mí porque mi hijo van a Barnechea, porque ya vivimos, y las chicas solamente vienen acá, y a diferencia de lo que ustedes dicen en el poco tiempo que yo llevo en el colegio, o sea, para mí este colegio es como... Sí, para nosotros también en Ahora, ¿por prekinder. qué? Pero les voy a explicar por qué. Porque mis hijos mayores van al colegio San Rafael en la Barnechea, y en particular subvencionado, y el pie de allá es, pero un asco. O sea, hay un pie de 3 personas para todo el colegio, de prekinder a cuarto medio, uno. Y acá, o sea, la magnitud de los profesionales que hay, o sea, para mí, cuando vine a la reunión del pie, antes dije, wow, o sea, ¿qué me está ofreciendo este colegio? Por eso te frustra más. Por eso te frustra más. Pero, espérenme un segundo. Allá, yo les voy a hacer una comparación. Allá es ese pie de 3 profesionales para todo el colegio, sacan a los niños de la sala, no sé, por una vez a la semana, o qué sé yo, y acá no, o sea, acá el pie trabaja en sala en conjunto con todos los niños. Mi hija desde que entró a este colegio ha avanzado pero un montón, o sea, yo la traje en marzo, una niña que yo nunca logré escolarizar, nunca, no se quedó en ningún jardín, ni escuela de lenguaje, nada. Acá, desde el día 1, ella se quedó, ella viene feliz al colegio, yo la vengo a retirar, y feliz, contenta, se viene saltando. Entonces, a mí ella no me dice, yo le pregunto cómo le va, no se comunica, no me dice, mamá, hoy me fue bien, hoy nada. Ella se comunica verbalmente poco. En tema académico, o sea, la Tianet, porque ella supo su vocabulario, ella me dice, es la mejor del curso. Sabe leer, sabe escribir. Entró en marzo leyendo y escribiendo prekinder. Habla el 90% inglés.
pero el tema social, el tema de que se incluya Sí, los grupos, claro. eso es lo que la dificultad Eso es lo que ella que- tiene. Pero para mí, o sea, este colegio ha sido de verdad que, yo digo, somos muy afortunados, porque como les digo, en diferencia con el colegio que mi otro hijo allá en la Barnechea, sacan a los niños. Acá, Es que aquí Agustina, llevan la bandera, antes sacaban los niños, pero claro, ya aprendieron sí, que eso claro, era es bueno, que eso es contrario. entonces ya no lo Entonces, hacen. lo Sí, que pasa En es el caso que sea necesario, sí, lo o sea, sacan. bueno, Sí, claro. eso te iba a decir. Sí, claro, No hay bueno. que No es que no, no es que no lo saquen. no hay quien demonizar. pero en el fondo, Porque en el mío, tratan sí, de en el mío sacarlo, muchas veces sí lo han sacado. Ahora, Mira, ahora, Quiero decir, perdón, Pero pero yo encuentro también que está bueno el pie, que yo estoy luchando por entrar, porque sé que qué bueno, porque yo vi cómo mejoró, claro, la mía entonces, mejoró muchísimo. de hecho, lo que voy yo, que a mi hija ha tenido como desregulaciones, y Claudia, que es la educadora diferencial que está con ella en Sana, ella me dice, o sea, las pocas veces que Agustina se ha desregulado, la llevan a esa sala de... en calma, de ah, calma. la tiene. Claro, tiene la sala, Sí, tiene la sí, sala que lo ella tiene. dice que la dejan ¿cuál es la con sala? la cama elástica, ¿cuál es la sala? de la calma. Sí. Sí. ¿Dónde no, está esa sala? Que ella me dijo específicamente, pero o sea, yo para mí es una buena experiencia. Si yo en este minuto el único tema que estoy topando es el tema del horario de salida de Agustina, que se ha adaptado tan bien, no entiendo por qué todavía no la tienen hasta las 11:30, pero de lo Es el demás, tercero para básico mí, de el esa colegio ha granita. sido un apoyo Oye, espectacular. chiquillas, perdón que me meta y ustedes, si ustedes por favor transmitan lo que estoy diciendo. A mí me agrada mucho que la mamá esté bien, pero porque es una mamá nueva, porque es una mamá que entró a pre-kinder, porque las mamás de kinder, pre-kinder, hasta primero básico están súper bien porque el equipo que entró nuevo, educadores diferenciales, son nuevas. Pero cuando tú ya avanzas en este proceso, es que te vas encontrando con todas estas dificultades porque las educadoras antiguas y el equipo antiguo, psicóloga, educadora, terapeuta y todo lo más que nos acompañan, no avanzaron con nuestros hijos, se quedaron en el pasado. Y eso es el tremendo problema que tiene este colegio. Tiene una infraestructura maravillosa, tiene una sala de recursos, tiene una sala de la calma, tiene una cantidad de profesionales increíbles, pero esa cantidad de profesionales increíbles no ha hecho lo que tiene que hacer, educarse para seguir avanzando con los niños que van pasando cuarto medio. Los hijos de hoy día que están en segundo, tercero y cuarto medio no los toman en cuenta, no trabajan con ellos, los dejan abandonados porque creen que la ¿cómo se dice? No, la independencia tienen que crearla ellos. Y ellos, niños con necesidades educativas especiales, no son capaces de crear su propia independencia. Y eso es lo que tienen que aprender las mamás, que son nuevas, como esta mamá que está conforme, que está súper bien, pero que tiene que avanzar y exigir que los profesionales también avancen con sus hijos. Mira, pero en eso yo quiero agregar, ojo, hay algo que no es menor. Yo he escuchado todo el rato como el pie, pero sus hijas no son del pie. Sus hijos son de su aula. ¿Sabes por qué quiero decir eso? Porque, perdona, porque yo creo que son responsabilidades, no creo, deben ser responsabilidades compartidas. Somos O sea, la comunidad, educación de una persona, somos comunidad. la que, en este caso, con necesidades educativas especiales, no es solo del pie, también es de su profe de aula. El mensaje del colegio, por ejemplo, te voy a explicar por qué en la No, Es que no solo ocurre aquí, no solo ocurre acá, a nosotros nos pasa como O sea, profesionales externas que este niño es no, es que por eso la respuesta es, hay que preguntarle a la educadora. ya, pero es que eso, No, acá ya, no, pero es aquí que no contesta la ¿a qué voy yo? profesora mía. Si esto no es solo acá, ya, no quiero, por eso no quiero, El año va pasado. más allá, es como digo a nivel país, también tiene que ver con las, bueno, también es parte como de la familia, todo, como las familias incluidas. Es que, porque acá lo que se habla es como, el PIE no responde, las profesionales del PIE no lo hacen, y el profesor de aula, y la profesora de aula. Los profesores de educación física son del... No, pero es que, ojo, ¿por qué lo digo? Porque pónganse, yo me pongo yo también trabajo en pie. Yo también decía, oye, pero si el alumno no es mío. O sea, yo no puedo estar, tengo a 30, hay educadores que tienen 50, hay unas que tienen 100. O sea, humanamente, nadie puede estar y nadie puede cubrir a 100 chiquillos solo. O sea, y en esto me voy a poner súper atrincherada de profe. Sí. Pero uno trabaja horas, o sea, uno no trabaja, salís de acá y te vas a tu casa a tomar Sí, un café, seguís trabajando, yo trabajo Sí. sábado, trabajo domingo, trabajo, y no paráis, y no paráis, y no paráis. Entonces, a lo que voy, que en el ideal, ese estudiante
no es del PIE, es estudiante del primero, del segundo, del quinto, del cuarto, Sí. lo que sea. Y ese profesor de aula también se tiene que hacer cargo, o sea, si no hay una adecuación curricular, no es solo responsabilidad de la educadora diferencial que está, o educador diferencial que está en ese minuto, también es del profesor de aula. Lo que pasa es que Entonces- uno supone que el profesor del PIE le va a explicar al profesor Pero del aula ojo, pero es que aquí voy yo, el curso que que quiere. cuando ustedes, y ahí es la invitación también, cuando hay una queja o un problema, no solo anímense, no solo lo que te decía a ti, no solo dirigirse a las del PIE, si cada uno de sus hijos es de un curso, Y el ¿ya? miembro de un y el colegio. miembro de Y un lo que pasa es que colegio. no tengo que hacer esto, porque no estar aquí, yo tengo que ir Pero- al profesor. Pero a lo que voy que la queja, y por último, si mandan un mail y tienen que copiar a 20 personas, copian a las 20 personas. O sea, yo mando unos mails que copio, la Willy se ríe porque tenemos niños en común, pero yo copio a medio mundo, a los papás, a la psicóloga, a la fonoaudióloga, a veces son como 10 personas y va dirigido a una. Me No da lo importa. mismo. Pero alguien de ahí, a la hora de los que hubo, cuando digan, es que la Andrea no lo dijo, voy a decir, perdón, estaba copiada, o sea, lo único que falta copiar a la directora. Me da lo mismo. Quizás no lo leen, pero es importante. Y ahí, Pero ya no es tu problema, tú ya quiero ir a- mandaste el correo. Quiero- Pero tú ya le es respondiste. porque, perdón que sea tan, perdón que sea tan, y perdón que No, sea tan aquí no majadera en respeta esto, la pero cuando ustedes tengan una dificultad, que voy a ser muy majadera en esto, una dificultad no es solo al pie, también al profesor de aula, porque sabe, ya, yo entiendo, y esto pasa en todos los colegios, que efectivamente ya el profe de aula, él o la profesora nos hacen cargo. Pero O también- hace lo que puede. o hace lo que puede, pero tampoco pero en este caso, si no los copio los mails, tampoco estoy haciendo que se haga cargo. Po. Claro. ¿Cachai? Porque es súper fácil, es que no me copiaron. Y Nadie es que yo me lo dijo. Es que yo lo digo de la otra vereda, pero es que, a ver, pero el mail estaba ahí tú. Entonces también uno tiene que, ¿por Yo lo qué? mando, sí. Porque si no, seguimos perseverando en esta lógica de que los chiquillos son del PIE. Y en esa lógica estamos siendo cero inclusivos, porque siguen siendo de este grupo de profesionales segregados y no son de su profesor de aula. Y si la dificultad está que el profesor le alata, no tiene gana, la del pie, ese entuerto se lo tendrán que agarrar entre ellos. Pero ustedes como apoderados copiaron a todo el mundo, porque su hijo es de la profesora Marcela y de la educadora diferencial no sé cuánto, y es de ambos espacios, ¿cachai? Porque el PIE finalmente, y eso es lo que, también estoy avanzando como de las preguntas que ustedes tenían, es que es un apoyo para lo que hacen en el aula. Y voy a tomar lo que ustedes decían. Antiguamente, al principio, efectivamente, uno venía de la lógica de sacarlos más de la sala, y los chiquillos, hay distintos modelos, y hay en general estaban más fuera de su sala. Ahora después, con todo lo que la diversificación y las nuevas como paradigmas que no son tan nuevos, pero que están llegando acá hace poco, sabes que los apoyos tienen que ser dentro de la sala, porque la realidad es que dentro del aula es súper distinto cuando el chiquillo es 1 a 1. O sea, yo que los veo 1 a 1 y además voy a aula, son súper distintos. Porque 1 a 1, claro, es más autónomo, ¿cachai? Más, no hay todos los estímulos. Cuando está en el aula, acá con 30, con 35, colegios con 40, y que un compañero se puso a gritar, que el otro lloró, que el otro no sé qué, que el timbre, que la sala, que la mesa, y todas las cuestiones que pasan dentro de una sala, que es una locura, es súper distinto. Entonces, ahí yo también quiero retomar como aspectos, como no todo es malo, yo creo que siempre hay dos caras de una moneda. Eso es positivo que en este espacio se den cuenta que la idea es que la mayor cantidad de los apoyos esté dentro del aula. Y cuando alguien lo necesite, está fuera. Y a veces pasa que en el transcurso de los años, quizás tú necesitas más apoyos individuales. O en un momento de tu vida. Porque hay chiquillos que a veces están con situaciones de comportamiento tan importantes que tú no lo podés abordar dentro del aula. O a mí me ha pasado chiquillos que tienen agresiones importantes contra los adultos y los compañeros. Y tienes que sacarlo, porque también un compañero que vea que le están cascando al profesor es súper fuerte. O que al compañero, o agresiones que los profesores han tenido que irse de urgencia. Entonces, eso también, y eso, yo no creo que no es la situación de ustedes, pero a veces eso pasa con los chiquillos.
Entonces, y los papás dicen, pero ¿cómo sale tanto? A ver, es que uno tiene que cuidar a todos y también cuidar a esa persona, que en ese minuto uno tampoco quiere que sea como, porque a mí me pasó con un estudiante que él caminaba y los compañeros corrían, se arrancaban, así era como un monstruo. Y yo iba detrás de él y veía todo, y corrían, entonces yo tampoco quiero que él sea el monstruo. ¿Ya? Entonces, Hay que proteger hay que protegerlo a todos y cuidarlos a todos. Y de pronto, en un momento, tú necesitas hacer un ajuste, ¿ya? Entonces, como decía la Paulina antes, no satanizar esos modelos, pero sin duda, siempre lo que uno quiere es que estén más tiempo dentro del aula, porque además sabemos que son habilidades que te van a servir para la vida. Porque la vida no es aislada, la vida es con otros, ¿ya? Entonces, en esa lógica, lo más importante, y considerando un poco el ir abordando las preguntas y las inquietudes que nacen aquí, es, pese a lo frustrante que puede ser porque han recorrido un camino súper largo, nuestra recomendación es que intenten ir formalizando todo lo que han ido solicitando, que las conversaciones de pasillo queden contrastadas con algo escrito, y que si pese a hacer ese camino escrito no se ven avances o no se ven ciertas adecuaciones o que se han generado ciertas soluciones, entonces incorporar a otros miembros del colegio. Y sí, vamos haciendo ese abordaje no desde la exigencia, sino que desde la colaboración, ¿ya? Y yo sé que ese es el espíritu de usted. Entonces, en ese sentido, yo te traigo todo esto que es necesario para que mi hijo, mi hija esté bien acá, ¿cierto? Como los informes, como ir a los especialistas externos, etcétera. Ok, esto es lo que él necesita. ¿Cómo lo hacemos? ¿Sí? ¿Qué se va a hacer? Y si ya todo ese recorrido no es posible, pero con todos esos antecedentes acumulados, entonces ahí podemos caer a otras instancias. Pero primero, un poco dejar emoción fuera, que es difícil, porque a veces es súper frustrante, ¿cierto? Sí, y es el día a día, no es hoy, el primer semestre, no, es cada uno de los días, ¿cierto? Muchos años. Sin Por duda, muchos años. sin duda. Por eso es importante ser mucho más estratégico al final. ¿Te das O sea, cuenta? lo que hacemos nosotros, y disculpa si estamos hablando todos de manera personal, antes de que sea el primer día de clase, conocemos el nombre de la profesora, le mandamos correo, reunión, al tiro. A ver, Y mi ahora, marido esto- llega después, porque, claro, Ya. y mi hijo, aparte de todas las cuestiones, tiene una cardiopatía severa. Entonces, cualquier minuto se puede desmayar en el Obvio. colegio, tener que usar el desfibrilador, que gracias a Dios nunca ha pasado. Pero entonces se informa, se habla con el profesor de educación física, ahora pasó a quinto, ahora tiene todos los profesores distintos, profesora guía. Y se lo le otro- pone, después de toda esa cuestión, se manda el correo. Mira, y De lo otro, acuerdo a lo ¿sabes qué? conversado, mi Tal marido le cual, y no mandó. sean, a ver, no tengan susto. A ver, yo voy a la distinción, yo voy a hartos colegios, en general los colegios municipales me dejan entrar menos, con menos frecuencia, harto menos. En cambio, los particular pagados, que tampoco tienen apoyo, entonces casi que intentan ir para acá. Es que yo creo que también tienen los apoyos dentro. Entonces la lógica es, ¿para qué venir tanto si tenemos 80 personas? Estoy hablando, ¿ya? Yo conozco Pero uno historias siempre puede ya, mejorar y siempre puede pero igual, aprender de la- ojo, pero te de la dejan, tendencia. chiquillas, ¿a qué voy? Pero te dejan. Ahora, iba a tu comentario, que de igual forma, en todos los casos que yo veo en colegios municipales, yo he pedido la reunión, oye, ¿puedo reunirme con todas? Y yo he estado en colegios, y a viernes, a las 3 de la tarde, que es ahora los profes no tienen que estar, y me he reunido con todo el pie. Entonces, ¿a qué voy yo? Que también es como que uno sea como hincha pelota, ¿ya? Por supuesto que hay niños que no lo requieren. Hay niños que digo, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a ir si estamos regios y estamos bien y ya, estamos por un tubo? Pero hay otros que uno necesita ir con más frecuencia, ¿sabes? Y en eso, en general, lo piden, no lo ofrecen, pero lo aceptan cuando uno se los da, o cuando uno se los solicita. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú dices, yo antes de entrar en marzo me reúno con, háganlo. Por experiencia, en general, no te dicen que no. Lo que pasa es que tampoco te van a decir, oiga, venga, Claro. ¿ya? Y también, ojo, y también porque pasa mucho, y en eso, por eso yo digo, yo puedo hablar como de los dos lados de la moneda,
porque también no todas las familias son como ustedes. Sí. O sea, hay familias que dicen, ay, ¿para qué me hincha tanto si tiene pie? Muchas. Hay O sea, otro que- muchas hay tienen otro el que cupo de dice- inclusión justamente para sentir y desentenderse. Hay ¿Ya? otros que dicen, Entonces, oye, nadie se ha exper- comunicado entonces, conmigo, pero uno experiencias hay Entonces, hay tiene tanta que experiencia, averiguarse hay o tantas sea, situaciones que no también, voy a esperar o sea, mayo, no, julio insisto, no y estoy decir nadie se ha defendiendo, comunicado pero hay conmigo, tantas po. historias como personas. Sí. Ahora, a lo que voy, que ustedes lo pueden hacer, tú lo has hecho, que aquí un ejemplo, y lo que hablaban de, que quiero ir como tomando ciertas Sí. preguntas que ustedes Vamos al habían pase. hecho, era que, bueno, como englobando, ese yo lo había pasado porque creo que lo había respondido, pero en el caso que alguien preguntaba, espérame, que el tema de, estoy englobando algunas preguntas que tenían. Del PIE, por ejemplo, si hay, a ver, y aquí yo creo que voy a responder varias preguntas. Que preguntaban, por ejemplo, si había capacitación, si podían capacitar a los profesores, si contaban, había como varias preguntas de signo. Cuando ustedes van a, y aquí me quiero ir al decreto, ¿ya? Porque en esto hay que ser, esto es legal. Si ustedes van a 170, ellos lo que señalan es que la subvención, primero, es para contratar profesionales. La mayoría, voy a ser súper honesta, se va la plata en contratar, no es una fortuna, Sí. la subvención. La mayoría de la subvención se va en contratación de profesionales, sobre todo aquellos PIEs que tienen hartos profesionales, ¿ya? Después viene, ya, suponemos que sobra plata de contratación de profesionales, capacitación a los profesionales. No necesariamente del PIE, puede ser a la comunidad de profesores, de algún tema en específico. Si sobra plata, porque además dentro de esa misma plata es para los materiales, es para el aula de recursos. Toda esa plata que se recibe, que no es millones, o sea, es harta plata sí, pero bueno, hay hartos gastos, todo eso engloba, y ahí te incluye la capacitación, ¿ya? A los profesionales. Ahora, también voy a tomar una pregunta porque va todo súper relacionado y después con el PAS y quiero ir haciendo como este nexo de lo menos quizás relevante o menos directo con sus hijos a lo más directo. Después de eso, los profesionales, está descrito quiénes profesionales dan respuesta a sus hijos, y lo que sí todos deben tener siempre son educadores o educadoras diferenciales, ¿ya? Los cuales profesionales que tienen que estar inscritos en el registro, o sea, los que hacemos informes, dame un segundo, para los municipales estamos inscritos en un registro que es del Mineduc, tenemos un rol, ya que uno presenta los papeles, de tu universidad, para trabajar en un municipal. Ojo, los particulares pagados funcionan distinto y lo digo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un informe, uno tiene un timbre que tiene un rol, ¿ya? Hay casos que los psicopedagogos, que no son profesores, esto yo sé que es súper técnico, pero porque a veces los papás me dicen, pero ¿cómo es lo mismo? No, ¿quién la ve? No tengo idea. También está autorizado, no son profe, está autorizado y ellos han hecho esa como adaptación, pero trabajan con las personas con necesidades educativas transitorias. ¿Ya? Y en el caso, obviamente, psicólogos, que todos los colegios tienen que tener psicólogos, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, y algunos colegios que tienen más recursos, yo sé que Vitacura lo tiene, tienen terapeutas ocupacionales, pero, o kinesiólogos, pero eso es el lujo de los lujos. O sea, yo voy a ser súper honesta, yo la comuna que conozco que tiene en Las Condes de Vitacura. Ni Providencia, ni Ñuñoa, ni La Reina, ni Yo creo que nadie más en Chile. yo creo que nadie más, ¿ya? Y yo he tenido compañeros de distintos lugares hasta ahora. Ahora, a lo que voy, que ustedes lo pueden hacer, tú lo has hecho, que aquí un ejemplo, y lo que hablaban de, que quiero ir como tomando ciertas preguntas que ustedes habían hecho, era que, bueno, como englobando, ese yo lo había pasado porque creo que lo había respondido, pero en el caso que alguien preguntaba, espérame, que el tema de, estoy englobando algunas preguntas que tenían. Del PIE, por ejemplo, si hay, a ver, y aquí yo creo que voy a responder varias preguntas. Que preguntaban, por ejemplo, si había capacitación, si podían capacitar a los profesores, si contaban, había como varias preguntas de signo. Cuando ustedes van a, y aquí me quiero ir al decreto, ¿ya? Porque en esto hay que ser, esto es legal. Si ustedes van a 170, ellos lo que señalan es que la subvención, primero, es para contratar profesionales. La mayoría, voy a ser súper honesta, se va la plata en contratar, no es una fortuna, la subvención. La mayoría de la subvención se va en contratación de profesionales, sobre todo aquellos PIEs que tienen hartos profesionales, ¿ya? Después viene, ya, suponemos que sobra plata de contratación de profesionales, capacitación a los profesionales.
no necesariamente del PIE, puede ser a la comunidad de profesores de algún tema en específico. Si sobra plata, porque además dentro de esa misma plata es para los materiales, es para el aula de recursos. Toda esa plata que se recibe, que no es millones, o sea, es harta plata sí, pero bueno, hay hartos gastos, todo eso engloba, y ahí está incluida la capacitación, ¿ya? A los profesionales. Ahora, también voy a tomar una pregunta porque va todo súper relacionado y después con el PAS y quiero ir haciendo como este nexo de lo menos quizás relevante o menos directo con sus hijos a lo más directo. Después de eso, los profesionales, está descrito quiénes profesionales dan respuesta a sus hijos, y lo que sí todos deben tener siempre son educadores o educadoras diferenciales, ¿ya? Los cuales profesionales que tienen que estar inscritos en el registro, o sea, los que hacemos informes, dame un segundo, para los municipales estamos inscritos en un registro que es del Mineduc, tenemos un rol, ya que uno presenta los papeles de tu universidad para trabajar en un municipal. Ojo, los particulares pagados funcionan distinto y lo digo esto. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un informe, uno tiene un timbre que tiene un rol, ¿ya? Hay casos que los psicopedagogos, que no son profesores, esto yo sé que es súper técnico, pero porque a veces los papás me dicen, pero ¿cómo es lo mismo? No, ¿quién la ve? No tengo idea. También está autorizado, no son profe, está autorizado y ellos han hecho esa como adaptación, pero trabajan con las personas con necesidades educativas transitorias, ¿ya? Y en el caso, obviamente, psicólogos, que todos los colegios tienen que tener psicólogos, fonoaudiólogos, fonoaudiólogas, y algunos colegios que tienen más recursos, yo sé que Vitacura lo tiene, tienen terapeutas ocupacionales, pero, o kinesiólogos, pero eso es el lujo de los lujos. O sea, yo voy a ser súper honesta, yo la comuna que conozco que tiene, en Las Condes de Vitacura. Ni Providencia, ni Ñuñoa, ni La Reina, ni Yo creo que nadie más en Chile. yo creo que nadie más, ¿ya? Y yo claro, he tenido compañeros de distintos lugares, hasta ahora son las dos comunas que yo he visto terapeuta ocupacional y que tienen sala de integración social. Tenemos una pregunta desde acá, ¿Ya? Raquel. Dale. Aquí estaba aquí. Sí. Raquel. Hola, ¿qué Dale. tal? Bueno, yo quería contar mi caso un poquito, voy a ser lo más resumida posible. Bueno, mi hijo actualmente tiene 11 años, su condición es TEA, y pasamos igual que la chica que estaba ahí, que estaba al lado de ella, sentada hace poco, con la tía Arné, todo bien, o sea, la tía Arné sí estuvo bien, sí, a comparar a otros profesores, estuvo bien. Como dice Paulina, todo, por ejemplo, mi hijo cuando con la tía Arné nos llamaba o sea, mucho la atención porque el Dani hizo pipí en el patio, era chico, iba en prekinder, hizo pipí en el patio porque, claro, él no tiene autismo no verbal. Ya son esos detalles, entonces uno como que no se sabe defender, pues yo antes como no me acuerdo que si tenía la Paulina, si la conocía, sí la tenía, no me acuerdo si la conocía, pero entonces nosotros, Daniel, ya nunca más, pero ¿cómo le explicas a un niño, no hagas pipí ahí en el patio? Ya, fue como, wow, la sensación. Me pidieron sombra, igual tuvieron atados con la sombra también. Entonces, ahí hubo también por no saber, ahí caímos en eso. Y bueno, de ahora la chica, por ejemplo, tuvo, no voy a nombrar, pero en segundo, en tercero básico en primero y segundo básico tuvo un asistente de párvulo, o sea, de diferencial, muy, o sea, mi hijo asistía hasta las 9:45 solamente, o sea, iba a hacer pipí allá al colegio solamente y el trato era muy malo, o sea, en pandemia lo querían dejar repitiendo, porque él es presencial, y también por ahí la Paulina también estuvo ayudándome también, fue una reunión súper extensa porque lo querían dejar repitiendo porque él, claro, le ponía la clase en Zoom y él se iba para todos lados, para todas partes, entonces... Y actualmente, Raquel, ¿cuál es tu inquietud? Mira, actualmente yo estoy con la asistente de diferencial, estoy bien. Ha hecho todo lo que ella ha dicho, Andrea, lo que ha dicho Andrea, ha hecho todo lo que eso.
Sí, por ejemplo, mi hijo intentó de besar a una profesora y quiso darle un beso y lo pasamos bastante mal porque se puso agresivo y parece, no sé cómo ella le dijo que no, parece que se sintió mal, le dio vergüenza, no sé qué le habrá dado, que dejó la embarrada, así se transformó así muy violento y ahí me llamaron y ahí como que la profesora dijo que a lo mejor el colegio no era para él, Ya. Gracias, la Raquel. profesora jefe. Es que, a ver, yo Bueno, creo que a rasgos, voy a tomar, gracias. perdón, voy a tomar esto también con las capacitaciones, que creo que hay que ir haciendo estos nexos también. A veces, y ahí no quiero ser, quiero decirlo de la mejor forma, no soy pesada, como displicente con otros profesionales. Pero creo que también es importante ustedes, ojalá colaborar, que el colegio en esta inversión de recursos también capacite a sus profesionales. Con conocimientos actualizados, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Hay un sinnúmero de chiquillos, puede que algunos usen comunicadores, ¿ya? Ahí yo veía a tu hija ya, autista no hablante, en este caso también es una autista no hablante, estrategias, qué sé yo, de lectura, etc. Entonces yo creo que también ahí, fuertemente, y sería maravilloso que ustedes como familias también exigieran, y digo exigir al colegio, que capacite a sus profesionales. Digo esto porque, ¿por qué? Porque a veces, voy a decir a veces, muchas veces, no invierten los colegios. Y los profesionales, muchas veces, te pagan todo. De manera externa. De manera externa, Sí, y cada profesional, y en esto uno también conoce todas las realidades, y cada profesional tiene distintas realidades económicas. Hay gente que tiene más posibilidades económicas, o sea, yo ni siquiera, mira, la Pauli me cacha, yo estoy estudiando, soy como la loca del estudio. Si ustedes supieran cuánto vale cada curso que uno hace, se caen de traste. ¿Ya? O sea, yo ya me hubiera comprado como otra casa en la playa, sí, con todo lo que he gastado, lo digo súper en serio. Pero no todo el mundo tiene las posibilidades, porque hay gente, pucha, que tiene hijos, que tenéis que... No, hay tantas historias como tantas familias. Pero a lo que voy, que eso debería ser del colegio. No deberías depender de cada realidad. ¿Por qué digo esto? Porque además ustedes estaban hablando que yo escuchaba técnicos. La técnico no sabía, y efectivamente, a ver, uno nunca sabe de todo, ya si esa cuestión que no, si yo sé de todo, mentira, uno nunca sabe de todo. Y de pronto te enfrentas a una situación que te relataban y tú no sabes cómo responder, o no sabes cómo analizarla, o no sabes cómo encontrar la base. Y eso no es que seas mala persona, es que no sabes. Y de pronto uno necesita que venga otra persona de afuera y te enseñe. Como todo. Y te diga, mira, en este perfil de estudiante pasa esto y por lo tanto te que enseñar esto. Y hay que también trabajar con la familia para que la familia también promueva esto. Ya, porque esta cuestión no es solo el PIE, es familia y profesional. Entonces, a lo que voy, que hay muchas situaciones que yo estoy muy segura que los profesionales que están en el colegio no lo han hecho bien porque no saben cómo hacerlo, ¿ya? Y esta cuestión no es que sean, insisto, no quiero ser displicente con ellos, pero no saben. Y no tienen Y por no qué tienen por qué saberlo. saberlo, porque, ¿Ya? porque además, como teóricamente hablando, y las estrategias han ido evolucionando, y lo que aprendiste hace 10 años atrás ahora es obsoleto. Pero ahí, Y la formación docente no lo incluye. no. Entonces también ahí, ¿cómo miramos desde una manera colaborativa y compasiva también, ¿cierto? Y desde ahí entonces ofrezcamos al colegio, conseguirse tal especialista que... O tal, ya, Sí. ¿Sabes qué se han hecho? La Fundación La Pauli ha hecho un montón de cuestiones, se la ha informado al colegio y no llega. Se han hecho aquí mismo. También maneja sus Tal hijos, cual, también exacto. trata de decirles Tal cual. De colaborar en... Mira, tal cual. O sea, también es información. Lo que lo que ustedes dan también es información. Exacto. Y en eso, yo también la invitación es no solo a entregar la información a la directora, a la coordinadora, también a los propios profesionales. Y a los papás. ¿Ya? Claro. Y con los otros papás no tienen idea. A eso me refiero. Entonces imagínate que, a ver, si uno lo piensa, ustedes son papás,
Y los papás, ¿cuál les decía? Estás con tu hijo siempre. Y uno siempre dice, pucha, a veces en la charla, porque a mí me pasa, como que uno se pone con las mamás de siempre, como que ya hasta las conocí. Y uno dice, pucha, ojalá estuvieran más familias. Sí. Y también te encontráis con siempre los mismos profesionales, porque es verdad que no todo el mundo tiene como este interés intrínseco de mejorar la práctica, ¿cachai? Sí, es una realidad, pero también creo que hay gente, y es porque yo lo he visto en otros colegios, que por ejemplo muchas asistentes están súper interesadas. Y la asistente, yo tengo una mamá que le dio el palo al clavo, dijo, es la asistente la que tengo que... Claro. Porque muchas veces uno cree, volvemos a lo mismo, la comunicación, porque desgraciadamente hay poco tiempo para comunicarse entre los profesionales, que la estrategia que tú le dijiste a la educadora diferencial llegó al asistente. Puede que sí, puede que no, puede que la dijo en pasillo, no lo sabemos. Pero como no tenemos esa certeza, también busquemos capacitar y entregar estrategia a todos los como estamentitos que están. ¿Ya? Ahora ustedes me podrán decir, pucha, yo invité a la educadora diferencial y no me pescó. Yo invité al asistente y no me pescó. Ya, una lástima. Pero empecemos por entregar esa información y ojo, y también ir, vuelvo a lo mismo, sus hijos son de la escuela, y también ir a la coordinación del PIE y decirle, oiga, pero usted tiene que capacitar a sus profesionales. Mira, existe esta organización o este curso o esta charla de no sé qué. Y si no, también lo que hablábamos antes, ir al estamento, porque muchas de las estrategias, y eso uno suena como bonito, pero es real, estrategias que sirven para los chiquillos con mayores necesidades de apoyo son estrategias que sirven para todos. Sí. O sea, de manejo de comportamiento, de sexualidad, para aprender a leer, de lo que sea. O sea, si uno dice, si esta cuestión funciona para aquellos que les cuesta más, es como de perogrullo entender que va a servir para todos. Y con ese argumento puede que haya mayor inversión. Y lo que ha pasado con algunos colegios, que las cosas que antes hacían solo para los del PIE, se están haciendo para todos. Ya, no sé, convivencia, sexualidad, estrategia. Justo yo ahora fui a un colegio que todos estaban aprendiendo método global, todo el colegio, porque se dieron cuenta que no era solo las personas con discapacidad cognitiva. Entonces, a lo que voy, que no son todos, es verdad. Algunos son más como comunidades educativas más resistentes, sí. Pero ahí también los papás pueden ser un súper apoyo para los profesionales, porque muy distinto es que yo, Andrea, vaya donde mi jefa que me contrata y me da mi sueldo, a decirle, oye, pero hágame un curso, po. ¿Cachai? Yo quiero hacer este curso, pero no tengo plata. A que vayan los apoderados y digan, oye, pero capacita. Oye, chicas, ¿Ya? yo creo Entonces, De hecho, por ejemplo, ahora en el colegio, por lo menos a mí me pasa que hay una educadora diferencial para todo el curso, para los transitorios y todo el curso, y hay una educadora solo para los dos permanentes. Para mi hija, para el perfil, pero es que no la ayudan en lo que ella necesita. Entonces, que saco que haya una profesora, eso es lo que no entiendo. Eso es lo que me pasa. Vuelvo a repetir, es de lujo lo que hay aquí. Sí. pero no lo y uno les habla y no toman. Y lo he hablado hasta con el director, oye, acojamos a las mamás, más encima las mismas mamás, somos las presidentas del curso, somos las de catequesis, somos las mismas. Entonces, ¿por qué no hay esa unión cuando tienen algo para hacer algo maravilloso? Entonces después digo yo, claro, yo voy a curso, voy a la cuestión, y claro, este país estamos en pañales, no tienen idea. Entonces yo seguramente, yo sé más cosas de TEA que muchos profesionales de los pero ¿por qué no se dejan ayudar? Si está de lujo. Entonces digo, ya, mi hija le encanta, viene feliz al colegio, por eso me la he llevado, porque ella viene feliz a su colegio. Pero me tengo que quedar tranquila solo por eso. No, o sea, hay que cambiar la estrategia por un lado. Para que ellos aprendan por los que vienen. A lo mejor no por la mía, a lo mejor la mía va abriendo, ¿me entiendes? Tengo que seguirlo. Exacto. Entonces, cambiar la estrategia, por un lado, cambiar la estrategia, y por otro lado, estamos súper en la hora, y por otro lado, o sea, por un lado, cambiar la estrategia, continuar colaborando, y por otro lado también es importante comprender eso, que en Chile estamos muy atrás todavía, muy en pañales, que eso no implica no querer avanzar, ni poder avanzar, ni poder exigir, y al mismo tiempo ser comprensivos que aunque a veces las organizaciones
son complejas y son rígidas, o que a veces hay un elemento que impide que los cambios se generen, y eso ocurre en todas partes, en los colegios, o sea, particulares, o sea, en todos lados, en todos lados. Y ¿ya? en esto, con esto solo agregar que además ¿verdad? Que son, a ver, ¿por qué es tan complejo los procesos de inclusión? En general, no solo hablando de personas con discapacidad, de la inclusión como algo mucho más amplio que es porque hay personas involucradas. Exacto. Y puede sonar muy obvio y muy como, ya, pero a mí eso de qué me sirve. Y por eso es que todos los que trabajamos en el tema tenemos días muy buenos y días muy malos. Y yo estoy muy segura que ustedes lo saben infinitamente mejor que yo. Y tenemos periodos muy buenos y periodos muy malos. Y tenemos años muy buenos y años muy malos. Sí. Porque efectivamente hay personas. Ahora, lo que sí podemos seguir haciendo y lo que tú me dices, sigo con, sí, pero también ir buscando las estrategias. Porque puede que la estrategia que tú has usado quizás con esa persona no funcione. Entonces, pucha, pero el año pasado no funcionó con esta otra persona. Pero ahora no. Pero una de las cosas que yo creo como ir como dando ciertos tips es primero lo que yo les dije al inicio. Creo que es súper importante que ustedes se den la lata de leer los decretos y todo eso que existe. Y si tienen dudas, preguntar una y otra vez. ¿Ya? Y te interrumpo ahí, y comprender que la adecuación o la estrategia o el apoyo que tiene el de acá no necesariamente es lo que necesita mi hijo, mi hija. Esa individualización de los apoyos es en el uno a uno, es el traje a la medida, ¿ya? O sea, como que no se generen entre ustedes, además que ya son una propia comunidad, esa rencilla de que este recibe más, este recibe. No, porque ahí hay que confiar también en que, a ver, poco a poco, ojalá más, pero de acuerdo a cada uno. Y además, insisto, uno no sabe todas las historias y todas las necesidades del niño, ¿ya? Incluso aunque yo lo digo porque a veces uno conoce mamás que son amigas y uno sabe más cosas que cada una, porque cada familia hay cosas que cuenta y cosas que no cuentan. Entonces, cada persona tiene, pero es que es verdad, porque cada uno de ustedes sabe las dificultades reales, etc. Entonces, por lo mismo, no comparar, por lo mismo buscar, yo las escuchaba antes, yo creo que ninguna medida hay que satanizarla. Exacto. No hay que satanizar el ajuste de jornada. O idealizarlo. O idealizarlo. ¿Hay niños que lo requieren? Sí. ¿Hay niños que no? Sí. Hay niños que en momentos no lo requieren y en otros momentos sí lo requieren. Porque lo que yo les decía, que uno va al aula y ojo, que a veces los chiquillos lo pasan mal. O sea, yo he tenido estudiantes que son las 11 de la mañana y se están comiendo, si pudieran, hasta el brazo sensorialmente, y es porque lo está pasando fatal. Entonces, y que no significa retroceso. No, es porque en ese minuto uno quiere, y uno también quiere que al colegio, yo digo, siempre esto cuesta, pero al colegio uno va a aprender. Porque a veces, ojo, yo digo esto porque al colegio es como, no, lo pasa súper bien y está puro jugando. No, yo creo que, a ver, jugamos en la plaza, jugamos en el parque, jugamos con los primos y también en la escuela. En la escuela también vamos a aprender. Entonces también tenemos que ver que el niño o niña aprenda. Pero también lo vamos a pasar bien. Si yo veo que una persona lo está pasando fatal, y esto lo digo porque a mí me ha pasado, yo estoy empecinado que esté la jornada completa, pero a las 12 lo está pasando mal, yo voy a ser súper honesta y les voy a decir, chiquillas, no. Porque tampoco se trata que lo pasemos mal. Sí, estoy jornada completa, bien, pero lo estoy pasando pésimo. Claro. Y no es un momento de aprendizaje, es como con algo que decían antes. Porque a la escuela, sí, voy a aprender contenidos. Alguien preguntó, ¿el foco es contenido? Sí, porque esa es la escuela. Pero también aprendo, es un espacio que aprendo a socializar con mis pares, y es un espacio que aprendo a comunicarme, y es un espacio que aprendo también a estar en el mundo y reglas sociales. Eso es con cualquier estudiante, ¿ya? Ahora, ¿el foco del PIE es abordar todo eso? No. ¿Ya? Ahora, ¿a qué me refiero? Pero, sin embargo, ustedes también pueden proponer acciones. Oye, ¿sabéis qué? ¿Por qué no hacen un taller de habilidades sociales? Oye, ¿por qué no hacer un taller, inventando, de juego? Si no hay rincón de la calma, ¿por qué no hacemos una sala con rincón de la calma? Es que ahí, Andreina, ¿por qué no ABZ? Perdón. Es que ahí, entonces, chicas, yo con esto, es que estoy también tratando de responder las inquietudes, porque pasa que no todo, el PIE no puede abordar todo. Pero sin embargo, y legalmente,
tampoco está pensado para que aborde todo, Mm. porque la escuela como escuela debería abordar ciertas cosas. Exacto. Y por eso, Para todo lo por eso yo estudiado. me detuve y fui tan majadera en decir, hey, si algo no funciona no es solo del PIE, también de su profe de aula, Exactamente. porque sus hijos, y eso yo creo que me encantaría que de verdad se lo crean el cuento, sus hijos son de la escuela, no son del PIE. ¿Cachai? Dale, con esto. Yo también. Sí, que tú tenías esa duda antes. Sí. Tú hablaste primero de educadores diferenciales que tenían que tener todos Sí. los alumnos. Y de que los niños pertenecen a un colegio. Con respecto a lo mismo, mira, acá en el colegio, y no sé si lo van a poder responder. Sí, obvio. Dale. Siempre tenemos ausentismo de las educadoras diferenciales. Ya. Mi hijo en este minuto está desde el 30 de marzo a la fecha siendo educadora diferencial. Ahora, si hubiese sido una profesora guía, lo hubiesen puesto inmediatamente. Claro. Que es como la rabia Sí. que yo tengo en Sí, este momento. sin duda. Pero educadora diferencial hasta la fecha no tiene. Mm. Yo pedí entrevista, lo que me han dicho es que le han dado los apoyos, bla, 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 pero no es una persona que esté reemplazando a la educadora diferencial, sino que van a ayudar en el trabajo. Claro. Que yo, si tú me preguntas a mí, siento que no es No. uno lo puede entender por un mes, Sí. pero llevamos abril, mayo, junio, julio, Sí, 4 meses. toda la razón. Entonces Claro. yo no sé si legalmente hay una fecha en que una persona puede estar, o sea, yo sé que ya puede estar, para mí no es tema que la educadora esté teniendo una licencia, porque creo que Obvio, no, es de ser humano. pero ¿qué hace el colegio Claro. al respecto? ¿Cuál es el problema? Que la tía Pepe estuvo enferma, a los 3 días había una, que es la educadora, Claro. a los 3 días había un reemplazo. De aquí cuando se enferman las educadoras diferenciales, puede pasar un mes, dos, en este caso, Y uno no las se 8 entera, ¿eh? Ya. Y Eso, uno no se entera. ya, eso Uno se entera por eso no, conversaciones de eso no, pasillo. Pero de verdad, a mí, en este momento, porque ya me había pasado, yo tengo 2 hijos con necesidad especial, ya me había pasado con la Marta y me enteré por casualidad. 2 meses sin educar a diferencia. Este año menos tuvieron la deferencia de decirme inmediatamente que saben que estamos sin educar. Lo agradecí. Pero llevamos 4 meses, me parece que es demasiado. Entonces, legalmente, podría. no, legalmente es un trabajador más. Yo voy a ser súper honesta. Sí, a ver, si tú trabajas, tu empleador es el colegio, y uno sabe que cuando tiene licencia, tú puedes reemplazarlo. Exacto. Estoy hablando así como ley del trabajador. ¿Ya? Necesitáis un reemplazo. Porque claro, aquí, Ahora ese reemplazo, disculpa, puede ser alguien de afuera, porque no estoy inventando, la persona tiene 40 horas, 45 horas y alguien de afuera, o podría ser, o cubrirse por otra educadora que tenga, o entre 2 educadoras que da lo mismo, pero esas horas tienen que estar cubiertas si un trabajador. a mí no cumplir el punto, entre comillas, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, si los niños, porque no voy a hablar solamente de esto, si los niños de este curso tienen necesidades y que tengan que ver con el trabajo de la autora, porque igual a la profesora, Sí. pero hay cosas que son específicas de la educación diferencial. Y eso, no hay una persona responsable en este momento del curso que yo pueda decir, ya, bueno, Sí. la María Paz la responsable, entonces ella tiene que hacer las preguntas. ¿Y qué te Porque dijeron? nos están dando como responsabilidades extra. Claro. A los educadores, que yo encuentro que es súper falta de respeto para la profesional porque le están dando más trabajo. ¿Y qué te dijeron del PIE, la coordinadora de PIE? Ella me dio, ¿sabes lo que pasa? Es que el colegio tiene, entre comillas, que eso lo explicaron incluso en la reunión en marzo, que tienen como, no me acuerdo bien específicamente, pero tienen un sistema en que tienen que buscar un profesional, y este sistema como que no les ha arrojado el profesional idóneo para el colegio. Pero por 4 meses yo lo encuentro demasiado. Sí. O sea, lo puedo entender por un mes, por 2, pero 4, o sea. Sí. O sea, voy a ser políticamente correcta, pero es curioso. Sí, hay un tema de administración. Yo, porque, ¿sabéis Más de qué? una vez después, en este Yo caso, Yo iría a Yo iría al DAN. entonces, Sí, Claro. yo iría al DAN. Aldán. Yo iría al DAN. Yo iría al DAN porque ¿sabéis Porque qué? ¿qué va a pasar todo el segundo semestre? Se te puede extender todo el Porque, año ¿sabéis? finalmente. Que hay pero cosas que son... no es que van a No. hay alguien responsable. Oye, y Pero además... llevan 4 meses. Oye, punto. voy a ser súper pesada con el colegio, por eso que no me van a querer. Pero veamos el tema Luca. Eso debe, a ver, legalmente, cualquiera tiene un reemplazo y esa plata debe estar para el reemplazo. O se está utilizando de O sea, otra manera. O sea, te fijáis, claro,
efectivamente en los colegios no quieren reemplazo porque, entre comillas, perdís plata, porque pagáis un sueldo y la licencia del otro. Sí, pero la plata debe existir, o la deben sacar, o la deben tener considerada, yo me imagino, administrativamente, porque es un trabajador más. Eso está dentro de su nómina de trabajadores, por lo tanto, ese trabajador se enfermó y debe tener un reemplazo. Y tal como tú dices, está bien, quizás van a contratar a alguien que no va a ser el idóneo, pero tú dices, es un reemplazo y va a estar un periodo establecido, pero debería haber alguien. O sea, en eso sí. Si ya te han dicho, tú fuiste una dos, te dijeron no sé qué idea, yo ya ha pasado tiempo, vería ahora, llegó o no llegó, y si no yo me iría a tontar, a preguntar, disculpe, Es que Andreita, ¿qué pasó con Yo la plata? tengo No sé, una no sé cuánto. consulta sobre... Ahí Estaba está, súper está en súper la hora. Pero para que quede cuando se haga la charla online. chicas, ¿Qué pasa? pasa con el reglamento de convivencia escolar en Sí. caso de agresiones y todo, y los niños con necesidades especiales Ya. que de repente no Mira, miden, sí, en la no ley captan que para miscelánea, ellos... por eso les decía que vayan a la ley miscelánea, que esto es bien interesante. Mm. La otra vez alguien, la Isabel Zúñiga, que es de mis talentos, que ya sabe mucho de lo legal. La otra vez alguien, la Isabel Zúñiga, que es de mis talentos, que ya sabe mucho de lo legal, nos explicaba que hay un apartado que habla de hay cosas que no considera, hay cosas que es abierta y que se van a tener que ir regulando con los decretos, pero una de las cosas que se señala es que no puede haber expulsión, o sea, echar a una persona del colegio, ¿ya? No que te mando castigado no, echarlo, por alguna reacción que sea producto de su condición, ¿ya? Pero ahí uno pone ojo, porque también hay un manual de convivencia, ¿ya? Y por eso yo les decía que eso es un desafío que se le viene a los colegios, porque una cosa es lo que dice doña Ley, pero otra cosa es cuando efectivamente tienes un estudiante que agarró a otro compañero o a la profesora y los mandó al hospital, porque eso pasa. Sí. ¿Ya? Entonces una cosa es que la ley diga, está bien, uno puede entender que esa situación fue porque hubo por ejemplo, una desregulación por A, B o C. Yo reaccioné de esa forma. Sí, esa reacción, que esto es un tema que es un área gris, por eso yo dije que habían preguntas que estaban en el área gris, y sabía que será. Uno dice, ya, ok, es por sus características de su condición, la que sea. Sí, pero ahí después el análisis va a tener que ser cómo afecta a los otros y al profesor y a sus compañeros, porque, insisto, lo que yo les decía, la escuela tiene que cuidar a todos. Y hay que, estoy hablando por mí, Andrea Lisboa, esto no lo dice la ley. Imaginémonos qué podría pasar que uno diga, bueno, pero entonces puede volver, pero va a tener que ir a un psiquiatra, pero veamos los medicamentos, veamos qué pasa con su estado físico. ¿Y hasta cuándo uno sigue y sí? Perdón, es que para cerrar con esto, y ahí esa situación no está escrito así caso a caso, porque si no tendríamos que hacer decretos por cada uno de los chiquillos, pero lo que voy que esa cosa, eso en particular, es un desafío que se nos viene. Se nos viene a las comunidades educativas, porque no es menor, porque tú por un lado entiendes la situación de esa persona, pero también tienes que cuidar la integridad de todo tu curso. Sí. ¿Y hasta cuándo uno dice, ya, sigo con pie, sigo luchando porque sigue en el pie o me cambio? Yo creo que eso es un análisis súper personal. Sí, muy personal. Yo no te podría poner una fecha, yo creo que es un análisis muy personal, es una conversación que pronto tú tienes que tener, no solo a nivel familiar, si tienes profesionales que te acompañen, es una conversa como reflexiva, así larga y tendida, y reflexiva, y sobre todo con Pauli, y hay situaciones, y esto te lo voy a decir como Andrea Educadora Diferencial, hay situaciones que yo le he dicho a la familia, ¿te animáis a seguir? Démoslo. Y hay situaciones que yo le he dicho a la familia, mirando, ¿cuál es el centro? La persona. No yo ni la familia. Mirando a la persona, yo le he dicho a la familia, chao. Ya está. Ya, Es no súper más. importante tener claro como familia qué es lo que estoy buscando y qué es lo que voy a ir a buscar a otro lugar, sin idealizar los otros lugares. ¿Te das cuenta? Y es súper personal. En el fondo, ¿qué batallas voy a, exacto, qué batallas voy a dar, qué no voy a dar, en qué otros espacios mi hijo, mi hija puede cubrir ciertos elementos, necesidades que no está cubriendo dentro del colegio, pero que tampoco sufre en el colegio. ¿Me explico? O sea, es un análisis, como dice la Andrea, muy profundo y muy consciente y muy objetivo. Porque lo que tú no encuentras aquí, quizás no lo encuentras en eso otro te iba a lado. decir, no hay lugares
perfectos. No hay. No, sí, No, está ¿ya? clarísimo. Y lo Pagados, otro- no pagados, Y subvencionados. perdón, y lo otro, y con esto cierro yo también, es que, chiquillas, acuérdense esto, la inclusión no es solo en la escuela, también es social, es la vida. Todo, hay muchos ¿Y otros por qué digo ámbitos. esto? No todo lo cubre el colegio. Porque no es solo decir, porque yo no, insisto, no las conozco, pero muchas veces pasa que las familias van a una escuela regular, pero en sus espacios cotidianos no hay una real inclusión. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La escuela no es todo, ¿ya? Y los procesos de inclusión no es solo la escuela. Y si en algún minuto de su vida ustedes deciden un cambio, también hay múltiples espacios de inclusión, de participar en la sociedad, Exacto. ¿ya? Entonces, insisto, puede que no lo hagan, puede que sí lo hagan, pero no como sesgarse a un tipo de escuela, Sí. ¿ya? Chicas. Y esa respuesta la tienen ustedes. Andreita, Pauli, ahí las niñas tienen mi caso, que en un minuto nosotros dijimos hasta dónde, porque nosotros como familia fuimos una de las que ingresamos hace 11 años atrás o 12 años atrás, ingresamos al PIE del colegio, cuando tú decías que no sabíamos nada, no teníamos idea cómo hacerlo, todavía no se llamaba PIE, pero fuimos invitados para ser parte en esos años, 7 familias de las cuales ya no estamos en el colegio. Yo fui la última en irme porque queríamos pelear que el PIE funcionara, que la comunidad, lo que tú estás diciendo, que lo puse ahí en el chat. Nosotros somos una comunidad, somos papás, somos niños, somos papás que estamos dentro de un curso, somos profesores que conocemos que a través que vamos avanzando, vamos conociendo a todo un colegio, no solamente a los inspectores que nos acompañan mucho en este camino. Ahí te contaba que nosotros le hicimos la capacitación a los inspectores porque ellos nos preguntaron cómo nosotros los ayudamos a ustedes. Pero eso que tuvimos de los inspectores no lo hemos tenido desde otras perspectivas de la comunidad. Por ejemplo, cuando queremos ayudar a papás y contarles qué son cada una de las discapacidades que tenemos en el colegio para que ellos sepan, les eduquen a sus niños y no tengamos lo que le pasa a la Raquel, no tengamos lo que le pasa a la Pati, no tengamos lo que le pasa a cada una de las mamás que están ahí o las que están interesadas. Entonces, que la comunidad sepa, y eso que creo que es la estrategia y lo que vamos a aprender en esta charla, que tenemos que cambiarla, porque nosotros hemos hecho congresos internacionales como fundación, hemos participado en distintas cosas, pero el colegio, la comunidad educativa antártica chilena, no ha querido participar de todas estas cosas que hacemos nosotros. Pero ahí hay algo malo que estamos haciendo como fundación para que la comunidad nos interese en participar en este proceso. Y eso quizás es lo que yo me voy a llevar hoy día con la charla que ustedes nos están dando, porque es lo que necesitamos que se haga. O sea, yo admiro que una Andrea y que una Pauli vengan y nos quieran enseñar a nosotros, pero no está una Arlet, una Camila, una Paula, una de la comunidad CACH que quiera estar con nosotros. Entonces, eso quizás hoy día, todas las mamás que están online y las mamás que están presenciales, es lo que tenemos que hoy día darle duro a la cabeza y como decías tú, Andrea, que hemos dicho, tenemos que ser hinchapelotas en este proceso, porque los que están mal, al final, son nuestros hijos, pero la comunidad completa también se afecta si hay un niño que está mal. En mi caso, yo me fui del colegio con toda la pena que me daba a mí porque dejé a todas mis amigas, dejé a toda esa gente que está linda ahí, siendo parte todavía de la fundación, dejé a profesoras que eran muy buenas, pero me desligué de profesores, de educadores y de otros más dentro de la comunidad que eran pésimos y que mi hijo, si seguía ahí, no iba a seguir adelante. Entonces, como dices tú, es un proceso muy complicado, pero también la lucha hay que saber si se sigue o no se sigue. En nuestro caso dijimos, esa lucha no la vamos a dar otra más. Exacto. Pero eso es un Yo proceso creo que también ser muy honesto, y lo digo porque me ha pasado acompañar a familias en los cambios, en qué cada familia quiere. Exacto. O sea, y eso yo no te podría decir porque yo no sé lo que haría, ni siquiera sé lo que haría, no sé lo que haría. Entonces yo creo que eso es tan personal y en eso también la invitación es a ustedes como comunidad de papás tampoco jugar al otro. Porque el otro puede tomar una decisión que quizás no es la que yo comparto, pero bueno, es lo que se necesita a cada familia y tampoco ustedes sentirse malas o malas personas si que en algún minuto toman un ajuste, un cambio. Ya yo creo que siempre los papás
una vez otra psicóloga decía, los papás siempre actúan desde el amor. Y sin duda las decisiones van a ser buenas, aunque no sea la misma que tomaron en un inicio. ¿Ya? El Súper. pie. Me tengo que ir, tengo que estar a Eso. las 12 en otro lugar. Yo las despido, les agradezco un montón. Muchas gracias, chiquillas, por haber estado con nosotras. Y creo que vamos con una segunda, tercera y cuarta charla más, así que por favor, cuando Que puedan. da pa' Da para mucho, sí. Sí. Besos, Perdón que nos queridas. paremos. Las quiero mucho, gracias por acompañarnos, pero por hacer Gracias a tribu que ustedes. nosotros decimos, gracias por contestar todo lo que se pudo y las invito a una segunda oportunidad para que sigamos hablando de este tremendo tema. Ya, muchas gracias. Gracias, Chao, Que estén muy chiquillas, bien. besitos, Lindo día a chiquillas, todas. a todas las que estuvieron acá y estuvieron allá presentes. Gracias. Gracias.